Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de libertad. Buenos días, amados hermanos, amable audiencia. Esto es Semillas de Mostaza, Visión de Vida. Mi nombre es Charles Montoya. Empecemos. Señor que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, por tu paciencia para con nosotros, los hijos de los hombres. Esta mañana preciosa, Señor, en compañía de todos aquellos que están en sintonía a través de esta plataforma tecnológica, nos presentamos delante de ti tal cual somos, trayendo nuestra ofrenda como símbolo de paz, como símbolo de amistad, como símbolo de reconciliación, como símbolo de reconocimiento que tú eres el Dios eterno, el Creador, y que has enviado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y nosotros hemos creído y testificado que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Estamos enteramente agradecidos, confiando en tu presencia, creyendo que esta nuestra ofrenda, nuestro símbolo delante de ti, ofrenda de paz en esta temporada siniestra, en esta temporada caótica, en esta temporada macabra, en esta temporada lúgubre. Sobra, Señor, decirte las cifras, ya las conoces: el dolor, el temor, la ansiedad, la pesadez que se vive en esta época de nuestro milenio, en esta época que nos ha tocado vivir. Jesús, tú eres el camino. Jesús, tú eres la verdad. Jesús, tú eres la vida. Jesús, tú eres la puerta. Jesús, tú eres el pan. Jesús, tú eres el pastor. Nosotros simplemente somos ovejas que seguimos la voz del pastor. La voz del pastor, maravilloso pastor. Y esta mañana preciosa convoco a las ovejas, aquellas que han creído que tú has resucitado, que la tumba está vacía, que estás sentado a la diestra de Dios Padre y que intercedes por nosotros. Y elevo esta plegaria, o mejor esta acción de gracias, para que el Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles en el Abba Padre, y que pueda decir: Señor, gracias porque hasta aquí la peste destructora no ha tocado nuestras vidas. Gracias porque nos has colocado un blindaje, y ese blindaje no ha sido perforada por esas células infectadas que están dañando, atacando el cuerpo de cientos y cientos, y que ha atacado el sistema respiratorio. Aquellos que están, Señor, dañados, afectados por la peste, yo te ruego que tú los sanes. He creído en un Cristo que sana, en un Cristo que liberta, en un Cristo que derrotó la enfermedad, en un Cristo que derrotó la guerra contra la cual no hay armas que valgan, pero tú venciste, Señor, a la muerte. Hay cientos que están en hospitales, no solamente en este departamento de Antioquia que está colapsado por la pandemia, sino en Colombia y también en el mundo. Mira, Señor, aquellos tus siervos que han sido afectados por la peste destructora, el Espíritu de vida que levantó a Jesús de entre los muertos, vivifique sus cuerpos como ha vivificado el mío. Y yo te agradezco, Señor, públicamente a través de esta plataforma digital, porque has blindado mi cuerpo de la peste. Y también a las personas que conozco, aquellos que he pastoreado y que estoy pastoreando, Señor, han sido librados. Escuchamos noticias tras noticias de amigos que tienen a sus madres, a sus padres enfermos, que ellos mismos han sido atacados por la peste, por la pandemia.
Pero Ebenezer, hasta aquí Jehová me ha ayudado. Ebenezer, hasta aquí su mano de poder ha estado conmigo. Ebenezer, hasta aquí no ha faltado el pan sobre la mesa de mis allegados, de las ovejas que pastoreamos. Ebenezer, hasta aquí la peste no ha podido entrar. Señor, que esa fortaleza que tú has colocado en casa de los hermanos de Semilla de Mostaza y en casa de tus hijos, los cristianos, no sea permeada. Soportamos la primera oleada, Señor, la torre quedó inmóvil, porque tú eres torre fuerte, y soportamos la segunda oleada, y estamos soportando la tercera oleada, Señor, y hasta aquí tu mano de poder nos ha guardado y nos ha sostenido, y hemos visto que muchos han sido afectados alrededor de nosotros, y hemos podido testificar, 1000 y 10,000 han caído a nuestra diestra, mas a nosotros no han llegado. Señor, ten misericordia de este departamento de Antioquia. Mira cientos que hay en las UCI, mira personas que han muerto porque no han podido entrar a una sala de un hospital. Bendito Mesías, la misericordia que tenías con los leprosos de tu época, tenla con aquellos que están afectados por el COVID. Y guárdanos bajo la sombra de tus alas, esperaremos confiados. Estaremos agradecidos, Señor. Contaremos a la generación venidera que en una pandemia la sangre de Cristo, la sangre preciosa, la sangre poderosa del Cordero de Dios tuvo poder y poder para repelar el virus destructor. Guarda nuestros pulmones, nuestro sistema cardio, nuestra vía respiratoria. Blíndala, Señor. La coraza, la armadura de Dios, el yelmo. Ayúdanos, Señor, a soportar el día malo y abre las ventanas de los cielos para aquellos que han estado allí recordando tu promesa, tu palabra, aquellos que se han acordado que haya provisión en la casa del Señor. A ellos, Señor, derrama bendición hasta que sobre y abunde, como dice tu palabra. Probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Toca, Señor, a aquellos que no han sido tocados y ministra a aquellos que no han sido ministrados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estoy, mi Señor. La Biblia, la palabra del Señor, dice en el libro de Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 7 en adelante. Voy a leer para ustedes, es una porción antes de entrar al mensaje de la palabra del Señor. Amados, reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Santo Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva a sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Un saludo muy especial, como dije ahí al principio, a los hermanos, la congregación Semilla de Mostaza. El parte que tengo es de Victoria,
La notificación que tengo para ustedes es de victoria. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hemos ido de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Estamos atravesando una temporada difícil, es verdad, no nos hemos congregado, no nos hemos visto, no hemos estado en una zona presencial, pero el Señor ha sido compasivo, el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel, nos ha consolado en nuestras tribulaciones, nos ha bendecido en medio de la dificultad y el parte de victoria. Saludo a cada uno de los hermanos que han estado apoyando este ministerio, que se han comunicado conmigo en estos 15 días de ausencia. El Señor les bendiga. Gracias al Señor he sabido que ustedes están aliviados. Por mi parte, gozo de buena salud y de contentamiento al saber que ustedes están siendo altamente bendecidos. Mi gozo y mi corona son ustedes. La iglesia sigue adelante, el ministerio sigue adelante. No nos vamos a detener. La obra del Señor tiene que continuar con su misión en este planeta, en esta hora difícil. Que cada uno de ustedes sean bendecidos esta mañana de escuela dominical. No sabemos qué pasará esta próxima semana. Se quitan la pandemia, el encierro, la cuarentena en la que hemos estado por estos últimos 15 días. Estaremos de forma presencial, estaremos haciéndole llegar la notificación o el mensaje para que todos juntos podamos exaltar el nombre del Señor. Es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de proclamar el nombre del Señor, es tiempo de santificarnos y es tiempo de unir nuestras filas, de batallar como uno solo, como el Señor nos lo ha pedido, que estemos unidos en un ambiente vigoroso, vigorizados en la potencia salvífica de nuestro amado Señor Jesucristo. Sin más preámbulos, hermanos, amados hermanos, vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor, lo que el Señor quiera transmitir hoy a través de la palabra, el mensaje santo. Es un mensaje que, como siempre digo, hablamos de todo un poco, estaré hablando de todo un poco. Los hermanos estén atentos, esto va a quedar grabado. Saludamos a los hermanos que no conocemos, pero que nos apoyan con su sintonía día tras día o mes tras mes desde esta plataforma tecnológica. Vía Facebook también estaremos transmitiendo por vía YouTube, y así pues mediante la situación o mediante las adversidades estaremos colocando nuestra bandera de victoria. Magia o poder pentecostés es el título del mensaje esta mañana. Magia o poder pentecostés. Como dije, vamos a estar abarcando algunos versículos de la palabra del Señor, iremos de principio a fin, estaremos introduciéndonos en algunos puntos históricos. Hemos hecho algunas consultas arqueológicas, pero la arqueología y la historia presupone conceptos que nosotros entendemos a través de la fe. Bienvenido al Espíritu Santo. El libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 23, dice la palabra santa del Señor, como siempre lo decimos, en referencia al Padre, reverencia al Hijo y reverencia al Espíritu Santo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Podemos ver también lo que dice el profeta Isaías. Si tienes una Biblia en casa, es una buena mañana para que la abras y podamos observar lo que dice claramente. Isaías, capítulo 40, uno de los libros encontrados en el Mar Muerto, decían los rollos que se encontraron acerca de la palabra del Señor. Isaías capítulo 40, versículo 3 dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Concuerda exactamente lo que dice el profeta Isaías con lo que dice el evangelista Juan. Dicen los tecnócratas que viene sincronizado el mensaje del profeta Isaías con la sincronización del evangelista Juan. Podríamos ver también el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 13. Voy a ir despacio para que el mensaje quede claro. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, le fue dado gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido.
Bendito el nombre del Señor. Estamos hablando de el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Marcos también nos da una reseña. Bendita la gloria del Señor, libro de Marcos, el capítulo 13, el versículo 26. Estoy en la introducción del mensaje. Dice la palabra del Señor: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y con gran gloria. Dice la Biblia: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Habla del arrebatamiento, habla de ese precioso día o esa preciosa hora que hemos estado esperando. Ojalá llegara pronto el Señor, ojalá viniera esta noche o esta tarde y podamos estar ante la presencia de nuestro Salvador. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas capítulo 21, por favor abra el libro de Lucas capítulo 21, o mejor, y el versículo exactamente el 27. Dice la palabra santa del Señor: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y con gran gloria. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice la palabra del Señor, el capítulo 1, el versículo 7. He aquí Él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Y dice: sí, amén. Me gusta el versículo 8, dice: yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, y el que ha de venir, y el todopoderoso. Me gusta también cuando se habla en el capítulo 4 acerca de la adoración celestial. Qué bueno cuando delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Bueno, hemos estado observando esto en otros mensajes, solo que desvía mi atención el futuro de nuestro amado Señor. Vino como cordero, pero volverá como león. Hay que observar detenidamente los sonidos que hay entre líneas para contemplar con seriedad los mensajes o el mensaje de la palabra del Señor, y sobre todo cuando entramos a pasajes que de una u otra forma parecen pasajes oscuros, que lo han entregado de una forma simplista, de una forma alegórica, de una forma interpretativa de acuerdo al orador, pero que gracias a la información que se ha llegado a través de la tecnología, a través de las consultas, a través sobre todo de la arqueología y de la historia, hay un gran aporte del pueblo de Israel a esto. La iglesia occidental pues absorbe, como dice la palabra del Señor, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, y en esa retención de grandes verdades que solidifican nuestra fe. Recuerda que la fe viene por el oír, lo estaremos viendo más adelante. Esos hallazgos arqueológicos y esas ayudas históricas a través de los hombres que se han dado a la tarea. Por ejemplo, hay algo que se llama en Israel el Museo del Libro, y están los rollos del Mar Muerto y dan veracidad a todas estas historias que nosotros, la iglesia occidental, pues se interna a leer entre líneas, a escuchar los sonidos que hay entre líneas. Vamos a observar lo que dice el segundo libro de Reyes. Puedes buscarlo ahí despacio. Segunda de Reyes, el capítulo 13, el versículo 20. Segundo libro de Reyes. Los hermanos que buscan rápidamente estarán ya diciendo o leyendo: pastor, ya encontramos primero que usted, y eso me gusta. Capítulo 20 de Segunda de Reyes, dice exactamente la palabra del Señor: murió Eliseo y lo sepultaron, y entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y Segunda de Reyes también, capítulo 4, versículo 8. Estoy dejando solamente pincelazos para que más adelante sincronicemos esta información. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra santa del Señor: y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Hasta ahí estaremos viendo lo que implica un personaje. Eliseo entra en la escena de lo que estamos tratando de hablar esta preciosa mañana, y recuerden el título del mensaje: magia o poder pentecostés de lo alto. Las desgracias del mundo, amados hermanos, son producto de la actividad de los demonios. Dicen los escritos rabínicos que los demonios impuros empezaron a seducir
a los nietos de Noé. Quiero que escuche estos datos, haciendo que ellos enloquecieran y se perdieran. Cuando usted ve el libro de Génesis, el capítulo 11, puede abrirlo por favor, nos habla acerca de la torre de Babel y el gran desacierto de la humanidad, y Dios descendió para ver lo que estaban haciendo los hijos o los nietos de Noé, que habían sido bendecidos con la bendición de Noé después del diluvio, la generación después del diluvio, y vio que estaban locos, perturbados, según el análisis que hacen los exegetas bíblicos, y estaban construyendo una torre de Babel que era como llegar hasta el mismo cielo, era como una puerta, como estaban tratando de alcanzar lo que alcanzó Jacob, la puerta que se abría o la escalera que descendía del mismo cielo, y ángeles y descendían y subían por ese lugar. Pues esta gente estaba de una forma loca, endemoniada, tratar de hacer ese contacto con el cielo, pero de una forma desasertiva. Los demonios, según algunos datos serios, no fueron destruidos en el diluvio. Estamos también hablando de el comandante en jefe, el Señor le reprenda, de los demonios. Hay citas que concuerdan con esto. El libro de Job, el capítulo 1, usted puede leerlo cuando tenga un poco más de tiempo en casa y analizar lo que pasó en esa narrativa de uno de los libros más antiguos que hay en el Antiguo Testamento. Dice, por ejemplo, dijo Jehová a Satanás, el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satán. Y Zacarías capítulo 3 también nos deja de frente a una realidad que es bueno que la iglesia sepa y que la iglesia de esta época tenga presente. Zacarías capítulo 3, puedes estudiarlo en casa. Sigamos con este bosquejo. Primera de Samuel, estoy hablando de todo un poco, a grandes rasgos, para que usted pueda ir desarrollando más o menos lo que estamos tratando de plasmar. Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 14. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Leo para ustedes en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los siervos de Saúl, usted ya sabe la historia, le dijeron, aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando, te está haciendo mal. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que tenga poder de exorcizar a través de algún elemento inspirado por Dios, y que cuando el espíritu malo esté sobre ti, de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. David empezaba a desarrollar los poderes que venían de parte de Dios sobre él. Recuerden que Samuel ungió a David, y cuando la unción del Espíritu Santo vino sobre David, David tenía esa fuerza para enfrentar los poderes mágicos y los poderes de la hechicería que estaban predominando, podríamos decirlo así, lo veremos más adelante, en la cultura de Israel. Se necesitaba una fuerza más poderosa que el hechizo, que el encantamiento, y que en la cultura popular de Israel se practicaba. De hecho, el mismo Saúl destruyó e hizo alejar las pitonisas, a los agoreros, a los hechiceros, a los magos de su época, porque copulaban. Había efervescentemente en la tradición de Israel el encantamiento, los magos y la hechicería. Entonces él tocaba, y cuando tocaba, pues Saúl tenía tranquilidad, podía estar libre de eso a través de esa fuerza con la que llegaba este hombre David, que había sido ungido por el Espíritu Santo para enfrentar el hechizo, para enfrentar la fuerza del mal. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice la palabra del Señor acerca del descendiente de este primer hombre que tenía la fuerza para enfrentar la hechicería. Cuando hablamos de hechicería tenemos que remontarnos al libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, ve tú con Aarón y preséntate frente a Faraón y combate la hechicería, a los magos, a los hechiceros. Tienes que tener el concepto magia. La magia predominaba, la magia con sus encantamientos realizaba milagros, pero se necesitaba de algo más fuerte que la hechicería, algo más fuerte que la magia, y cuando se enfrentaba a ese poder más fuerte que
que esa magia titánica o que ese hechizo, en la cultura popular, en el voz a voz, en pasillos, decían que era un mago más fuerte que había llegado a destruir a los magos que tenía Faraón. Y si un observante desprevenido ve, digámoslo entre comillas, espero que se entienda este mensaje, la magia de los magos que hizo venir Faraón, ejecutando los mismos poderes que ejecutaba, entre comillas, el mago Moisés. Espero no herir susceptibilidades con lo que digo. La cultura popular lo iba a ver así, pero este hombre que venía con una fuerza titánica podía devorar las serpientes que este mago que tenía Faraón producía. Así que era un choque de titanes. El poder de Dios representado en Moisés y en la vara de Moisés y en Aarón y en esta fuerza de Aarón contra el hechizo y el mago o los magos, era una fuerza de poder. De hecho, en la plaga de los piojos, ya los magos no pueden enfrentar, como ellos decían, estoy hablando de escritos históricos, arqueológicos, la Biblia presupone que es el poder de Dios. Yo estoy hablando en este momento de la cultura egipcia, que esta magia tan poderosa no podían enfrentar estos magos, estos hechiceros, esta fuerza titánica con la que venía Moisés. Y le damos gloria a Dios porque nosotros sabemos que era nuestro Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que nos está guardando, el Dios que está con nosotros, el Dios que nos blinda, el Dios que ha hecho maravillas y prodigios en esta época con su pueblo, con su amada iglesia. Amén. Así que estamos en Reyes capítulo 4, versículo 29, el heredero de esa unción, el heredero de esa fuerza titánica que podía vencer al mago o a la magia que estaba sobre Saúl y que lo atormentaba, era Salomón. Salomón fue un hombre ilustre en la tierra. Usted sabe la historia, Primera de Reyes capítulo 4, cuando leemos el versículo 29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y cuando hablamos sabiduría de los egipcios, ellos estaban entregados a la magia, a la hechicería. O sea que el poder que tenía Salomón, el heredero de David, el que cantaba y exorcizaba a Saúl, pues había caído sobre él, estaba sobre Salomón y era mayor que la magia y que los magos que los egipcios tenían. Y sigue diciendo: aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraí, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre las naciones de alrededor. Salomón, tienes que salirte de la cultura bíblica por un instante y trasladarte a la cultura de la época. Dice que fue conocido entre las naciones de alrededor, pero ellos tenían en su léxico, en su cultura popular, que la magia era la que tenía la fuerza suficiente y por eso adoraban en lugares altos y sacrificaban a sus hijos y los pasaban por Moloch y se postraban ante la magia. Pero de repente aparece Salomón con una fuerza titánica y una sabiduría que podía discernir y una capacidad intuitiva más que todos los hombres de su época. Ellos, ¿cómo podrían llamar a Salomón, que era el hijo que había tenido David? Y estaba escrito que David podía exorcizar, podía con su toque sacar el demonio que tenía el rey. No era cualquiera, común y corriente, era el rey Saúl. Así que aparece este hombre y en el lenguaje popular ven que tiene más poder que los magos. Ellos dicen: es un hombre que tiene mucho más poder que la magia. Siempre ha sido un un choque de poderes, un choque titánico. Y no quiero que pierda de perspectiva estos dos poderes que se han enfrentado desde el principio. Y entonces dice que este hombre fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005 exactamente. Y dice que también tuvo fuerza y poder y disertó sobre los árboles. Hablaba de los árboles. Dice en la fábula judías que él tenía la pócima para vencer ciertas enfermedades. Disertó desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, y se le dio la sabiduría y la capacidad para saber qué era bueno en las plantas, cuál planta era benigna y cuál planta era maligna, y cuál planta podía curar una enfermedad o qué planta, dice la cultura popular, por favor subrayo esto, estoy hablando de anotaciones históricas,
que tenía la fuerza para ver qué brebaje era el que podía expulsar al demonio de una persona. Dice también, asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Esto en la cultura popular daba un poder ilimitado y la gente siempre estaba al tanto, mirando qué fuerza era más poderosa, de dónde se generaba la fuerza que traían estos hombres. Dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Vamos también a Reyes, el capítulo 11, para que veamos más o menos el panorama. Quisiera como adelantarme un poco a esto. Quiero que quede claro el mensaje acerca de la apostasía y las dificultades de este hombre, que en la cultura popular también era un hombre que tenía mucha fuerza. ¿Dónde fue la decadencia de este hombre que le dieron la capacidad de disertar y de tener las fórmulas de las plantas que había desarrollado a través de la sabiduría que Dios le entregó? Este hombre es seducido, este hombre es atrapado por algo que se llamaba hechicería y por algo que se llama magia. Y cuando yo hablo estos temas, pues quiero que estemos muy en el versículo de la palabra del Señor. Pero el rey Salomón, Primera de Reyes, capítulo 11, amó, además de la hija de Faraón, que era una extranjera. Recuerda la creencia popular de los egipcios, la hechicería y la magia, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras la magia, tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y dice que cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras la hechicería, tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre. Y dice, mira el extremo, ¿dónde cayó este hombre que Dios le había dado una fuerza y un poder ilimitado en la diserción o en la disertación con los animales, con las bestias? Tenía esa capacidad intuitiva, las pócimas para los brebajes, podríamos decir, para sacar espíritus de personas que estaban infectadas con espíritus, como lo hacía su padre a través del toque del arpa. Y dice que Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso a la magia y a la hechicería, y ofrecían sacrificios a sus dioses. Ese poder no fue suficiente, exploró tanto en los poderes que Dios le había dado, que quiso explorar con fuerzas oscuras de maldad inquistadas en las regiones celestes. Vayamos a la palabra del Señor. Acabamos de ver hombres que tuvieron esa fuerza de Dios, pero que se internaron por laberintos oscuros. Y en esta época, hermanos, este tema casi no se habla, pero creo que es más importante de lo que podemos ver sobre la superficie. Éxodo capítulo 7. Bendito el nombre del Señor. El versículo 1, versículo 9 y el versículo 11 nos habla exactamente de lo que acabo de decir. Había sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Hay un versículo de la palabra del Señor, quiero que lo leamos en Deuteronomio capítulo 18, a partir del versículo 9. Israel no estaba ajeno a la hechicería en su populismo, lo que se habla en su argot popular. No se prohíbe lo que no se hace, dicen los judíos. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios, el versículo 9, capítulo 18, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, y la sangre de Cristo nos cubra,
ni adivino, ni magia, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás de Jehová o delante de Jehová tu Dios. Perfecto. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Aleluya. Estamos en un terrible problema, amados hermanos. En mi opinión, estamos frente a una tremenda pandemia que está matando a la población mundial. No se han escapado pastores, no se han escapado magos, no ha habido un hechizo, no ha habido un encantamiento. Los grandes, perdón por esto que voy a decir, los grandes evangelistas de nuestra época que soplaban y cientos caían al suelo, están encerrados en sus estudios llenos de plataformas tecnológicas para seguir acaparando la atención de ellos. Y creo, con estos 50 años que ya voy a cumplir, que en algunos púlpitos Satán ha desplazado aquellas prácticas a nuestro adorado Señor, al Rey de Reyes, a Jesús de Nazaret, y ha colocado en los púlpitos a magos, a hechiceros que han encantado y han encandelillado y han adivinado y han hecho sortilegio y agorería para atrapar cierto segmento de la población pseudocristiana. Es una crítica muy fuerte que estoy haciendo y quiero que la sangre de Cristo cubra mi vida, porque lo he visto a través de muchos años. Llevamos casi medio siglo en este planeta y los análisis y las pruebas que se hacen a través de los análisis son estos. Hemos visto agoreros en los púlpitos, hemos visto a magos en los púlpitos con su varita mágica, enloqueciendo y trayendo confusión al pueblo del Señor, como trajo confusión a Salomón y hizo que se fuera tras la magia. La magia en esta época no ha tenido el suficiente poder para atacar el corona. Y necesitamos otra especie de hombre, no el mago que encante con sortilegios o con hechicería a cierto segmento, 1,000, 2,000, 100,000 personas, 1,000,000 de personas cayendo bajo el influjo de estos magos, bajo estos hechiceros. Se tenía que levantar otra casta antes de esta advertencia. Y entonces en el libro de Deuteronomio Dios dice: no consulten a magos, no consulten a adivinos, no consulten a hechiceros. Estoy hablando mucho de magos, que es el término con el que más, el Harry Potter de la época. No consulten la hechicería. Yo voy a hacer algo diferente para combatir ese poder. Será poder contra poder. Y dice la palabra en el versículo 15: profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré Jehová tu Dios. A él oiréis. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo voy a aleluya. Aquí está la presencia del Señor. Lo voy a volver a repetir en este tono tranquilo, acá cada uno de ustedes en casa. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré del medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. No escuchen al mago, ni escuchen al hechicero, ni se dejen encantar con sortilegio, ni con adivinación, ni con magia, ni consulten a los muertos, porque es abominación. Yo le levantaré un profeta, y a ese profeta ustedes van a escuchar, y ese profeta establecerá la voz de Dios entre ustedes. No tendrán que ir a la magia. El profeta dirá lo que Dios quiere que se diga en la época determinada que Dios quiere que se diga. Aleluya. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y dice entonces la palabra santa del Señor: cosas o cada cosa en su tiempo. Volvamos por favor a Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8, el versículo 59. La última parte del versículo 59 dice: cada cosa en su tiempo. Dios hace cada cosa en su tiempo. Eclesiastés también dice algo acerca de esto, pero dice la Biblia en esta palabra, en esta porción:
Cada cosa en su tiempo. Dios determina profetas, palabra de profecía en su tiempo. Estamos esperando una palabra profética en esta época. A veces miramos a través de plataformas tecnológicas, YouTube, Facebook, Instagram, donde está la voz de Dios. Que alguien diga, así dice el Señor, un profeta, aleluya, como Juan el Bautista, que fue anunciando en la voz del Señor, y ahí el Cordero de Dios. La iglesia a veces mira en todos los horizontes, se disparan a todos lados, se escuchan cañonazos en todos lados, pero no desciende el agua. Se escuchan muchos gritos y muchos rezos, pero no desciende el agua de la sanidad sobre el mundo, sobre el planeta. Y nosotros, los espectadores, estamos observando las plateas publicitarias que durante tanto tiempo invocaron supuestamente al Dios Todopoderoso. ¿Dónde está ese Dios Todopoderoso de ustedes, señores? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Aarón, el Dios de Salomón, el Dios de David. Aleluya. David, Salomón y Jesús de Nazaret se levantaron con una fuerza titánica para vencer los poderes de la magia y de la hechicería. Sigamos. Capítulo 13, versículo 21 de Segunda de Reyes. Avanzado el tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Dice la palabra santa del Señor. Aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. El contexto del versículo 20 dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas en la tierra, y cuando dejaron caer el muerto en el cuerpo de una persona que en el argot popular, no en el contexto bíblico, era considerado un gran mago, el cuerpo de esa persona recibió el toque y recobró la vida. Los huesos de esa persona, que en el argot popular era un mago, recibieron vida al toque de los huesos de esa persona. Pero sigamos para que vayamos dándole forma a este concepto. Este Eliseo era discípulo de Elías, gran profeta de su tiempo. Dice: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré, a él oirás. Vayamos nuevamente, libro de Reyes. No me quiero salir de este libro que nos cuenta historias intensas de la palabra del Señor. El versículo 7 nos habla, vuelvo a repetir, de la invasión que tuvo Salomón en su cerebro por esta incursión en esa otra fuerza, podríamos decir, maligna, oscura, tenebrosa. Yo quiero hacer un stand-by, hacer un paréntesis. No me imagino a Salomón, amados hermanos, con toda su gloria y su esplendor. Era un hombre hermoso, guapo, atractivo, sobresalía del pueblo. Su padre David, el dulce cantor de Israel, componiendo sus salmos. En el ocaso de su vida, ya en su vejez, quemando, consultando a la agorería, a los encantamientos y al hechizo, queriendo colocar en una balanza el poder que Dios le había entregado sobre todas las cosas establecidas y los poderes ocultos que también señoreaban entre la naturaleza. Qué decadencia, qué triste, no sé, impacta mi corazón de expositor en esta mañana ver a Salomón viejo, oscuro, porque la magia y el encantamiento y el hechizo trae una sombra de las tinieblas, un rechazo enigmático, creando, no sé, encantamientos para descubrir, no sé si poderes de la astronomía o de los astros, o desdoblarse y salirse de su cuerpo y abandonando la senda que su padre David le mostró, que su padre David le enseñó. No sé, en esos turnos diabólicos de encantamiento, en esos aquelarres, Salomón entrando con su túnica real, con su corona que había sido dada por el Dios de Abraham y de Isaac y de sus antiguos, entrar en medio del saumerio, en medio de las especies, en medio de las orgías, de las mujeres desnudas, en medio de los sacerdotes y las sacerdotisas, magas y magos y de las hechicerías. Y me imagino que como representante tenían a la serpiente.
Y este hombre entrando ahí y siendo idiotizado e hipnotizado, alienado su cerebro con imaginaciones y con mundos alternos que construía a través de la imaginación. Eso no lo dice la historia y no lo dice la antropología, lo dice la palabra del Señor, aleluya. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo, que el Señor tenga misericordia de su iglesia, bendito el nombre del Señor. Primera de Samuel, para que avancemos, Primera de Samuel, si lo tienes por favor, búscalo. Primera de Samuel, capítulo 28, aquí está la presencia del Señor. Dios quiere que hablemos de este tema. Alguien lo tendrá que escuchar. Capítulo 28, versículo 3, dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos, bendito el nombre del Señor. Y este hombre narra la narrativa histórica, los historiadores serios de la palabra del Señor, apartándonos un poco del contexto ideológico del tema todopoderoso de Dios, que es nuestro Salvador. Pero los historiadores dicen que es la mayor humillación del rey de Israel. El rey de Israel había mandado arrojar de la tierra que él gobernaba la hechicería y la magia, y a los magos y a los encantadores y a los adivinos. Y como era algo popular de Israel, vio que Dios no le había contestado ni por Urim ni por Tumim, que eran algunos elementos que se lanzaban para el sí o el no, y que no le había respondido ni por sueños ni por el profeta. Recuerdan que habíamos dicho que él iba a levantar un profeta para que no tuvieran que ir a los adivinos y a los encantadores. Este pasaje es un tanto oscuro, no voy a entrar por él, sería toda una tesis de quién vino, Samuel o un espíritu, o si la hechicera era una ventríloca que podía hablar a través de un espíritu. No voy a entrar ahí porque nos tomaría mucho tiempo, pero esta palabra, o mejor, esta palabra, este pasaje nos da un contexto de cómo la adivinación y la hechicería toma control también de un rey de Israel. Aleluya, aleluya. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo, vuelvo a decir, porque estamos viviendo épocas oscuras, épocas peligrosas, épocas donde la línea divisora es muy delgada. Primera de Samuel, también 16, versículo 14, capítulo 14, bendito el nombre del Señor. Dice que el Espíritu de Jehová, Primera de Samuel capítulo 16, bendito el Señor, el versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Eso ya lo estuvimos diciendo. Pero vamos a ver en el versículo 23, dice: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, cuando David tomaba el arpa y enfrentaba la magia, el hechizo, el encantamiento, el espíritu malo que había venido de parte de Jehová, porque Dios tiene poder sobre toda fuerza, sobre todo principado y sobre todo gobernador, y sobre toda obra del mal y sobre toda obra de oscuridad. Dios tiene poder, bendita la gloria del Señor, y alabamos a Jesús de Nazaret por eso. Dice que este David tocaba el arpa y con sus manos, y dice que Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba inmediatamente de él. Cristo dijo, vayamos al Nuevo Testamento, reforcemos esta tesis, Mateo capítulo 12, bendito el nombre del Señor, versículo 43, dice la palabra santa del Señor. Exactamente, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se tiene en cuenta, se habla acerca de que el hombre es un depositario de espíritus inmundos, o depositario del Espíritu Santo de Dios, punto. El hombre es como un recipiente donde puedes almacenar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 3 aspectos. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, que va a ser poseída por espíritus malos, y van a ser depositarios de espíritus encantadores, adivinos y hechiceros, que van a tratar de gobernar la sociedad y el entorno donde la iglesia del Señor tiene que brillar. Aleluya. Segunda de Reyes capítulo 9, volvamos inmediatamente a Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 9. Dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesús de Nazaret.
Segunda de Reyes, capítulo 9, el versículo 22, exactamente, dice la palabra. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Aleluya. Estamos hablando del reinado y de la cultura popular del pueblo de Israel. Bendito el nombre del Señor. Y le dijo: ¿qué paz va a haber si tu madre está fornicando y sus muchas hechicerías? Y entonces Joram volvió las riendas y oyó y dijo a Josías: traición, oh Josías. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y entonces, frente a esta perspectiva de la palabra del Señor, la iglesia del Señor en esta época tiene que tener un marco exactamente contextual de qué poderes se han movido durante estos supuestos avivamientos, porque en el ambiente, el sabor nuestro, no hay un impacto poderoso de la iglesia en esta época. No hay un impacto titánico frente a estos hombres que se les había dado tanto, que Dios les había entregado tanto, que el Señor había hecho de ellos hombres ilustres en la palabra del Señor. Algunos han muerto, otros están escondidos, a otros les dio coronavirus. Y nosotros, las personas del pueblo, estamos esperando con ansias que se levante ese profeta de Dios y que diga: voz de Dios, aquí, así dice el Señor. Hemos estado esperando 1 y 2 y 3 veces. Llevamos ya más de un año en esta situación y hay desesperanza en nuestra vida. Hay un grito agónico en nuestro corazón porque queremos que se levante un profeta con los medios, con la fuerza, que impacte el poder de la magia y de la hechicería que está matando la población. No nos vayamos tan allá, del departamento de Antioquia. Dice entonces en Miqueas capítulo 5 versículo 12, si alguien lo tiene puede verlo por ahí. Dice también el libro de Éxodo, vayamos al libro de Éxodo, el capítulo 9. Éxodo capítulo 9, versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullidos en los hechiceros y en todos los egipcios. Había una puja, había un enfrentamiento, había un voz a voz. No tenía miedo este Moisés, no tenía miedo. Se enfrentaba, iba de frente contra estas fuerzas titánicas de maldad inquistadas en las regiones celestes. Mira lo que dice el libro de Hechos. Bendito el nombre del Señor. Ha avanzado el tiempo. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 9. Si hoy no alcanzamos a dar todo este tema, prometo que podríamos hacerlo en semana, una enseñanza, una clase especial basada en este tema. Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Confundían la magia con el poder de Dios y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. A su nombre la gloria. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo y bautizaba a hombres y mujeres, también creyó este mago Simón y se convirtió, haciéndose bautizar, y estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacía, y estaba atónito el mago. Aleluya. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y Pedro era un titán. Pedro estaba lleno del poder pentecostés. Aleluya. No la magia, estaba lleno del poder pentecostés Pedro y Juan. Aleluya. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. Recuerda que Pedro había sido lleno de la infusión del Espíritu Santo y él había dado un sermón. La primera vez se convirtieron 3,000 y la segunda vez como 5,000, y la iglesia tenía un avivamiento titánico y hablaban en lenguas, y era algo tan magnífico que no podían engañar a los discípulos, y que si alguien se atrevía a engañar, iba a la iglesia, caía fulminado a la usanza de Ananías y Zafira. Y entonces este hombre Pedro estaba lleno, estaba saturado de la unción, del poder del Espíritu Santo, y dice: porque aún no había descendido
El 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es algo tactilar. Hay que tocar, hay que imponer las manos para que venga la fuerza del Espíritu Santo. Los magos lo hacen, los magos tocaban y tocan a los enfermos, pero en el poder del Espíritu Santo, cuando colocan las manos, dice, y cuando vio Simón por la imposición, en el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto de recibir el Espíritu Santo de Dios no se puede decir a tonos medios, sino en tonos altos. Era la influencia, la irrupción, el establecimiento de la fuerza poderosa que Dios daba a su pueblo. Ellos iban a ir estableciendo lo que más de 2000 años después, incluso sin haber encontrado los rollos del Mar Muerto, se iba a preservar lo que hoy estamos hablando en medio de esta pandemia, y es lo que sostiene al pueblo del Señor. Que se vaya cualquiera, que se cierren los templos, pero que no se apague el fuego del Espíritu Santo de Dios en alguno de sus profetas. Y entonces, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ellos recibían esa fuerza titánica. No sé cómo, a través de su proceso cognitivo o emocional, no sé si saltaban, si adoraban, si lloraban, si hablaban en lenguas, pero dice que recibían por la imposición de las manos de los apóstoles el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 18 dice, vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo y les ofreció dinero. Amados pastores, el dinero no lo es todo. Amados pastores, raíz de todos los males es el amor al dinero. Amados compañeros, el dinero no es la base de nuestra sociedad espiritual. Es la influencia del Espíritu Santo en nuestros ministerios lo que hará que dentro de nosotros haya motivación y el calor pentecostés. La ausencia del foro no puede ser el decatombe o el desmoramiento de la pasión al predicar la palabra del Señor de un siervo de Dios. Nosotros tenemos que predicar, escuchen, no dejen de escuchar, aleluya. Nosotros somos como el atalaya que tiene que anunciar del peligro. Y si la gente escucha amén, y si no escuchan amén, pero nosotros tenemos que librar nuestra responsabilidad. Y dice, les ofreció dinero diciendo, denme también a mí este poder. Habla de un poder especial para que cualquiera a quien no impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Aleluya. No tienes tu parte ni suerte en el asunto pentecostalismo. Aleluya. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respuesta de un hombre lleno del Espíritu Santo a un mago que engañaba a la población. No sé cuántas veces hemos sido engañados nosotros, pero necesitamos volver a la era del pentecostalismo. Que haya fuego en los altares, en la prédica y en las congregaciones. Oh, pastor de Israel, que apacientas a tu pueblo, pastoréanos, pastoréanos. Recibe la gloria para siempre. Que se vaya el que quiera. Quizás que no haya almacenamiento en el granero, ni haya vacas en la pradera. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya frutos, recibe la gloria, Jesús de Nazaret, de esta mañana. Recibe la gloria. Levanta tu pueblo. Levanta tu heredad. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Aleluya, 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 aleluya.
Levanta, Señor, las manos de tu pueblo, de tu iglesia, donde quieran que estén. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Levanta las manos de tu pueblo, donde quiera que estén. Renueva nuestra visión ministerial para que podamos seguir adelante. Restauranos, levántanos, llévanos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de poder en poder. Ministra a cada vida donde quiera que esté. Ministra a cada corazón donde quiera que esté. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor te